Desde que era joven, he vivido pensando en números. Era brillante con ellos, así que me dediqué a eso. Sobresalí en mis clases de matemáticas durante toda mi infancia, tanto que muchos de mis profesores me daban lecciones avanzadas para mantenerme alerta. Pero nunca fue un problema para mí. Podía corregir errores y resolver problemas, pero eso era solo una pequeña parte de cómo funcionaba mi cerebro. Siempre estoy contando cosas, todo para ser exacto. No puedo pasar el día sin que los números pasen por mi cabeza. Al despertar, cuento mis dedos de manos y pies. En la ducha, cuento las baldosas cuadradas del suelo. En el desayuno, cuento cuántas piezas de cereal hay en mi cuchara antes de llevármela a la boca. De camino a la ciudad, cuento la cantidad de autos que paso. Algunos pueden pensar que este pequeño hábito es extraño, pero siempre ha sido parte de mí. Siempre recuerdo estos números. De hecho, puedo decirte ahora mismo que hay exactamente 30 calcetines en mi cajón, 15 pares si quieres contarlos de esa manera. Se quedan 8 huevos en el cartón en mi nevera, 6 rebanadas de pan en la caja, 11 iconos en el escritorio de mi computadora, 3 pecas en mi mano. Esta lista podría seguir y seguir. Recordar todo esto es una maldición y una bendición. Me ayuda a llevar un control de dónde está todo y cómo manejo la mayoría de las cosas. Pero la desventaja es que viene con una paranoia muy aguda. Aunque obviamente puedo recordar todos estos números, constantemente me preocupa que cambien sin que yo lo sepa. Una vez eché a una amiga del instituto de mi casa cuando no me dijo que había tomado uno de los 7 chicles que me quedaban en el paquete, al ver que solo quedaban 6. Saber que una de las variables de mi vida había cambiado sin mi permiso me puso tenso. No había mucha interacción social en mi vida. La gente era demasiado difícil de contar y seguir. Se movían demasiado, cambiaban demasiado, hacían que mis números fueran inestables y nunca podía llevar un registro de todos, así que por el bien de mi cordura, trabajaba desde casa y vivía en completo aislamiento. Algunos de mis familiares decían que desperdiciaba mi talento al elegir un trabajo seguro, pero no los necesitaba en mi vida. Cortar el contacto con ellos redujo una ecuación que tenía demasiadas variables cambiantes. Vivía en el campo, lejos de la carretera, rodeado de campos. Me habría aislado aún más viviendo en el bosque, pero temía volverme loco tratando de contar todos los árboles. Ya era bastante difícil evitar contar las briznas de hierba. Césped. No necesitaba más distracciones. Cuando necesitaba comida o cualquier otra cosa, pagaba a una pareja que vivía a 5 millas para que fuera al pueblo a comprar mis comestibles. Tenían 3 hijos y 2 perros. Rara vez me aventuraba al pueblo yo mismo, y cuando lo hacía, era de manera breve y apresurada. Intentar distraerme de todas las cosas que debía contar casi me volvía loco, pero lograba hacerlo, aunque no era fácil. Siempre lo conseguía. La soledad ayudaba. Mantenía mi hábito bajo control. Tenía mis cosas que contar. Era consciente cuando cambiaban, y no tenía variables inestables en mi vida. Todo era normal. Hasta un día. Intenté convencerme de que no era cierto, que estaba contando mal, pero así pensaba. He pasado por mucho, y tengo mis problemas. He tenido tantos problemas que no puedo decidir qué hice o qué hice mal, y siento que eso era imposible. Nunca me equivocaba al contar. Jamás. Cuando fui a servir mis cereales a mañana, noté algo terriblemente mal. Tenía exactamente 8 piezas de cubiertos en mi cajón. 8 tenedores, 8 cucharas, 8 cuchillos de mantequilla, 8, 8, 8, 8. Pero al contar mis cucharas, faltaba una. Inmediatamente perturbado, revisé toda la casa en busca de la cuchara perdida. En mi búsqueda, también descubrí que faltaba una de las 5 cuentas de los cordones de mis cortinas. Uno de mis 30 calcetines había desaparecido,
y 2 de las 6 rebanadas de pan que tenía habían desaparecido misteriosamente. Sentí el calor subiendo a mi cabeza y mi visión nublándose. Mis números estaban mal. Alguien los estaba cambiando. Alguien había entrado en mi casa y los había alterado. Muchas personas no sacarían conclusiones precipitadas al perder cosas de vista. Eran cosas pequeñas, fáciles de perder o de olvidar. La gente perdía cosas todo el tiempo, pero yo no. Nunca perdía mis números. Ellos eran lo que me mantenía en orden. Yo tenía el control de mis números. Nadie más. No me gustaba que nadie desordenara mis números y los cambiara. Eran míos. Busqué durante horas tratando de encontrar esas cosas perdidas. Revisé cada rincón de mi casa, incluso los más inverosímiles. Incluso llamé a esa familia que vivía a 5 millas y pregunté si alguno de sus 3 hijos había tocado algo la última vez que trajeron mis comestibles. Aunque sabía que había contado estas cosas después de eso. No lo habían hecho. O al menos los padres no lo creían. Había buscado con tanta intensidad que casi me salté mi hora de trabajo. Aunque no quería rendirme en la búsqueda de esos números perdidos, me obligué a sentarme y empezar a trabajar en mi computadora. Todo el tiempo que editaba informes, pensaba en mis números desaparecidos. Normalmente, llevaba un registro del conteo de palabras y sumaba todos los errores que corregía, pero no podía apartar mis pensamientos de mis inquietantes hallazgos. No solo estaba completamente desorientado, sino que también estaba preocupado por mi seguridad. Era evidente que alguien había entrado y cambiado todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sabía. Mi casa ya no era segura. Yo ya no estaba seguro. Y, al parecer, tampoco lo estaban los números que componían mi vida. Después de terminar mi trabajo, retomé la búsqueda de esas piezas faltantes de mi vida. No había desayunado, me salté el almuerzo y también la cena para seguir buscando mis números. Revisé los mismos lugares una y otra vez, con la esperanza de haber pasado algo por alto. Cuando llegó la medianoche, había registrado mi casa exactamente 37 veces. Las últimas 21 veces incluye una revisión completa alrededor del porche delantero. Todas esas veces resultaron en blanco. Mis números se habían ido. Robados. Temblando, me desplomé en mi cama, exhausto. A la 1:26 de la mañana, el clima afuera había pasado de un día moderadamente frío a un tumulto ventoso que aullaba constantemente de fondo. Me acurruqué bajo las cobijas con descontento. Cerré los ojos y comencé a contar en mi cabeza para tratar de adormecerme. Mis números aparecieron en mi mente. Estaba descontento pensando en cómo habían cambiado. Justo cuando comenzaba a quedarme dormido, escuché mi vieja casa crujir contra el viento que soplaba afuera. Mis ojos se abrieron de golpe y comencé a contar la cantidad de crujidos que hacía. 1, 2, 3. Cuando la luz del día brilló a través de la ventana, todavía estaba mirando al techo. El viento se calmó después de una hora, pero yo seguía contando. Podía escucharlo en mi cabeza y tenía que seguir contando. Todo necesitaba ser contado. ¿Cuántas veces parpadeaba, respiraba, me movía? Todo necesitaba ser contado. 56, 57, 58. De repente, sonó mi despertador, pero ni siquiera parpadeé. Los números en mi cabeza comenzaron de nuevo, contando la cantidad de pitidos que sonaban de fondo. Me levanté, pero no apagué la alarma. Seguí contando mientras recogía la ropa del día. Todo mi rostro se contrajo al ver que una de mis camisas faltaba, junto con un zapato de un par. Se estaba volviendo más difícil respirar. No podía respirar. Veía rojo, pero seguía contando. 1, 2, 3,
Entré al baño, mis brazos se tensaron violentamente al ver que la planta de plástico en el pasillo de repente tenía 35 hojas en lugar de 36. Me metí en la ducha, comenzando de nuevo a contar las baldosas de la ducha mientras me enjabonaba el cabello con champú y acondicionador. 11. 14. Después de ducharme y vestirme, seguía contando. Estaba secándome el cabello frente al espejo cuando lo vi. Se parecía a mí, hecho de 2S y 5S, igual que yo. 2 ojos, brazos, piernas, orejas, pies, manos, 5 dedos, dedos de los pies. Su rostro era como el mío. Al acercarme al espejo, lo vi acercarse también. Lo observé sonreírme, 28 dientes adultos brillando bajo la luz del espejo. Me guiñó un ojo y tomó uno de los 2 cepillos de dientes que había en el mostrador, metiéndoselo en el bolsillo y desapareciendo. Con incredulidad, miré hacia abajo y vi que el cepillo había desaparecido. Mi cabeza daba vueltas, y rápidamente comencé a contar las bombillas de las lámparas del pasillo mientras recorría la casa. Cuanto más caminaba, más veía niebla. Cada objeto desaparecido hacía que mi mente girara, y tenía que empezar a contar de nuevo. 16. 1, 2, 3. Lo vi de nuevo en la cocina, pero era diferente. Ya no estaba hecho de 2S y 5S. Un tercer brazo desde el hombro, manos de 4 dedos, una mano y una boca sonriente. Con las manos apretadas, lancé un golpe, solo para golpear el aire. Estaba en agonía, y giré para buscar dónde se había ido. Era rápido. Eso tenía que admitirlo. Rápido y una variable muy cambiante. Lo odiaba. Cuando vi que no estaba por ningún lado, decidí preparar mi desayuno en paz. Conté mis barras de granola, que estaban en una canasta donde ese hombre había estado parado. Estaba tan cansado. Me enfureció ver que faltaban 2 de las 14 barras. Salí de la cocina después de eso, demasiado disgustado para comer, y además, ni siquiera tenía hambre. 17. Lo vi de nuevo cuando me senté frente a mi computadora, mirándome desde el monitor en blanco. Esta vez no tenía boca, ni nariz, solo 2 ojos grandes mirándome. Podía ver la arrogancia en su profundidad. Como si disfrutara lo que me estaba haciendo. 18. Dando un grito de ira, levanté el monitor y lo arrojé al otro lado de la habitación. Se rompió fácilmente. Me sorprendí, solo para enfurecerme aún más al ver que los cables que conectaban el monitor a la torre también habían desaparecido. Robados. Igual que el resto de mis números. 19. Tratando de calmar mi furia contenida, comencé a contar los objetos que estaban en mi escritorio. 5. 10. Algunos habían desaparecido. 20. Intenté contarlos. Probé 4 escondites en mi casa. Necesitaba esconderme de él. Esconderme en algún lugar donde no pudiera robarme mis números. Solo quería contar. Necesitaba contar, pero él no me dejaba terminar. Necesitaba terminar de contar. Algo necesitaba ser estable. 21. Me escondí en un pequeño y estrecho armario de una habitación de repuesto. No había nada allí. Nada que él pudiera robar. Lo único que había, aparte de las paredes que lo mantenían unido, era una caja. Había un pequeño espejo incrustado en la pared. Me apoyé en él, abrazando mis rodillas, balanceándome lentamente, tratando de respirar de nuevo. Mientras intentaba mantener mi mente despejada, él volvía a atormentarla. Comencé a contar las tablas de madera que formaban el suelo. 1, 2, 3. Y los sonidos regresaron desde su cocina. Todos dormían. Sí, estaba haciendo un esfuerzo con estas manos.
En mis sueños más salvajes. 8, 9, 9. Seguía mirando por el pasillo y observando las escaleras podridas caídas. Mi memoria giraba. 12, 13. Cuando me quedé sin tablas para contar, comencé a contar mis dedos de manos y pies. Mi dedo anular de la mano izquierda había desaparecido. No estaba cortado, simplemente no estaba. 16, 17. Algunos de mis dedos de los pies también faltaban. No era constante, estaba perdiendo más de mis números. Perdiéndome a mí mismo. Me giré hacia el espejo y lo vi de nuevo. No tenía ojos, ni extremidades, solo una gran sonrisa. Me sonreía, sabiendo lo que estaba pensando. Incliné mi cabeza hacia atrás lentamente, observándolo hacer lo mismo. Una vez que estuve lo suficientemente atrás, corrí hacia adelante, golpeando mi cabeza contra el vidrio del espejo. 1, 2, 3. Sentí 5 fragmentos de vidrio en mi cara. Sentí mi cabeza palpitar 4 veces antes de comenzar a desvanecerme. Los 3 estallidos de vidrio roto resonaban en mi mente. 2 veces mi visión se nubló antes de volverse negra. Y solo una vez sonreí, sabiendo que finalmente había resuelto la ecuación más grande de todas.